Buenas, mi nombre es Enrique Serra Vázquez, junto a mis compañeros Andrea Núñez, Rafael Paternina, Ana Mendoza, les venimos a exponer y a explicar los ejercicios número 6 y número 7 del capítulo correspondiente. Ejercicio número 6, inciso 1. Evaluaremos cuando Q es igual a X a la 0,2. Entonces, primero hallaremos la primera derivada con respecto a Q sobre la derivada con respecto a X. Esto va a ser igual a 0,2 X sub 1 a la menos 0,8. Entonces, después de la primera derivada, evaluaremos en la segunda derivada. Entonces, segunda derivada respecto a Q sobre la derivada, segunda derivada respecto a C1, que esto va a ser la segunda derivada también, va a ser igual a menos 0,16 X sub 1 menos 1,8. Bueno, ya después de haber evaluado Q en la segunda derivada, tendremos, como conclusión o como respuesta, que la función Q igual a X a la 0,1 tiene un rendimiento marginal decreciente. ¿Por qué tiene un rendimiento marginal decreciente? Porque cualquier valor que evaluaremos en la segunda derivada va a tener como resultado un valor negativo. Entonces ese valor negativo nos va a indicar que la función va a ser el rendimiento marginal va a ser decreciente. A continuación, mi compañera Andrea les procederá con el inciso número 2. Gracias. Bueno, en esta segunda parte del ejercicio 6 nos dan una función q de x que es 3x sub 1. Entonces, se deriva parcialmente la función q de x, ¿cómo así? Bueno, la derivada de una función c constante por x va a ser c. Se sabe que cuando tienes ese x, en realidad está elevado a la 1. Tiene exponente 1. Y cuando uno deriva algo de la forma x a la n, la derivada es n por x a la n menos 1. Entonces, como se tiene x a la 1, cuando se deriva ese 1, baja y va a quedar 1 por x a la 1 menos 1. Pero se sabe que 1 menos 1 es 0 y todo número elevado a la 0 da 1, entonces queda la constante c, que en este caso es 3 por x a la 0. Pero x a la 0 ya dije que es 1, por lo tanto la primera derivada parcial da 3. Luego se saca la segunda derivada parcial con respecto a x y se sabe que la derivada de una constante siempre es 0. Como la segunda derivada da 0, no tiene rendimientos marginales. En el tercer inciso tenemos la de segunda derivada con respecto a Q sobre la derivada de x a la 2. Esta es mayor a 0, o sea que la función no representa rendimientos marginales decrecientes. En cambio, que podemos observar el inciso número 4, donde tenemos la segunda derivada con respecto a Q sobre la derivada de x. Esto es menor que 0 si existen rendimientos marginales decrecientes. En el punto número 7, para obtener PM, o sea, producto medio de cada función, lo que debemos hacer es dividir cada una de las funciones Q, que son funciones de producción. Esta la dividimos entre X, luego cancelamos términos semejantes en la división y obtenemos el producto medio, ya que sabemos que PM es igual a Q sobre X. Tenemos que Q es igual a X sobre 0,2, pero como PM
producto medio es igual a Q sobre X. Entonces, PM es igual a X a la 0,2 sobre X. Esto es igual a X a la 0,2. X menos 1. PM es igual a X 0,2 menos 1. Entonces PM es igual a X menos 0,8. En el inciso 2 tenemos que Q, funciones de producción, es igual a 3X. Entonces PM es igual a 3X sobre X. Esto da un igual a 3. En el inciso 3, Q, que es funciones de producción, es igual a X a la 3. Quedando PM es igual a X a la 2 sobre X a la 1. PM es igual a X a la 3 por X a la menos 1. Esto es igual a X a la 3 menos 1. Quedando X a la 2. En el cuarto inciso, Q, funciones de producción, es igual a 14,6X menos 0,0538X a la 2. Proseguimos a dividir, que PM es igual a 14,6X menos 0,0538X a la 2 sobre todo esto sobre X a la 1. Nos queda que PM es igual a 14,6X sobre X1 menos 0,0538X a la 2 sobre X, quedándonos que PM es igual a 14,6 menos 0,0538X. Con esto podemos decir que la función del producto medio de las funciones de producción del ejercicio número 6 fueron halladas.